Qué padre, qué gusto vernos como cada miércoles, mujeres fieles al Señor, mujeres hermosas, mujeres que siempre están atentas a lo que Dios está hablando. Y de verdad es un gusto estar en esta reunión porque, como saben, el Señor tiene algo especial para nosotras como mujeres. ¿Cuántas lo creen? Yo lo creo. Yo creo que el Señor tiene la porción para mí el día de hoy y para cada una de ustedes. Y bueno, pues el Señor es bueno, el Señor es digno de alabar, mujeres. Sabemos que el Señor es maravilloso, es hermoso y Él no se cansa de amarnos a pesar de todas nuestras fallas, de todas nuestras debilidades. El Señor es bueno, mujeres, y quiero que me acompañen al Salmo 103. Por favor, abran su Biblia en Salmo 103:1. Y dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y el Señor es bueno, mujeres. Y nosotras muchas veces estamos tan enfocadas en nuestra necesidad y en nuestro yo y en nuestras peticiones. Y no te quiero decir con esto que no es bueno que vayamos delante del Señor derramando nuestro corazón y diciéndole nuestras necesidades, ¿verdad? Claro que eso espera el Señor también de nosotras, que vayamos delante de Él y abramos nuestro corazón y expresemos todo lo que hay en Él. Pero es bueno, mujeres, bendecir también el nombre del Señor. Es bueno saber que el Señor es bueno, es grande, es hermoso, es maravilloso. Tenemos que reconocer la grandeza, el poderío, la majestad del Señor, porque el Señor es maravilloso, porque el Señor es digno. Y no nos olvidemos, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y yo quiero que en esta mañana podamos cerrar nuestros ojos y de verdad con todo nuestro corazón estar atentas a lo que es el Señor, a lo maravilloso que es el Señor. Y darle tantas gracias al Señor porque Él nos ama con un simple amanecer, Él nos ama con el canto de las aves, Él nos ama con la provisión diaria que hay en tu hogar. Y tu alma no debe olvidar eso, mujeres. Tu alma no debe olvidar que el Señor lo es todo y que el Señor está tan pendiente de ti. Y dice también la palabra del Señor, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Mujeres, no enfoquemos nuestra vida en nuestro yo, en nuestra necesidad. Pongamos nuestros ojos en el Señor y todo lo demás vendrá por añadidura, porque el Señor no se olvida de lo que estás pasando. El Señor no se olvida de tu necesidad. El Señor conoce cada una de nuestras necesidades y peticiones. El Señor conoce nuestro corazón, mujeres. Y el Señor quiere hoy bendecirte, pero también quiere que recordemos lo poderoso y maravilloso que es Él, que no nos olvidemos de quién es Él. Es Dios Todopoderoso, es el gran yo soy, es el que te rescata del hoyo, es el que te levanta, es el que te sostiene, es el que te da paz, es el que te da seguridad. Y te damos tantas gracias por eso, Señor. Gracias, Señor, porque en medio, Padre, aún de tiempos difíciles y de aflicción, tú eres el gran yo soy. Tú eres el único
digno de alabar, aún en medio de mi tribulación yo te alabo. Y yo te digo, Señor, tú eres bueno. Y Señor, tú tienes todo bajo control. Mi vida está en tus manos, Señor. Y ningún gigante, ningún temor, ningún miedo, ninguna mala economía, ninguna enfermedad me puede hacer frente porque tú estás conmigo, porque tú siempre vas delante de mí, Señor. Y hoy te alabo y te bendigo y te digo gracias, Señor, porque eres un Dios tan maravilloso, tan bueno, tan bondadoso, tan misericordioso. Gracias porque tu misericordia me ha mantenido hasta este momento. Gracias porque hoy estoy de pie y puedo bendecir y alabar tu nombre. Gracias, Señor, porque a veces todas estas tribulaciones no nos dejan ver esas hermosuras, Señor, de tu majestad, Señor, porque tú nos hablas, Señor, en todo momento y en todo tiempo. Y yo te pido, Padre, que todos estos problemas o aflicciones que podamos tener cada una sean, no sean más grandes, Señor, que todo tu amor. Que podamos fijar nuestra mirada solamente en ti. Yo sé, Señor, que esas aflicciones y eso están, pero tú eres más grande, Señor. Y tú estás en control y tú estás obrando a favor de cada una de nosotras, Señor. Así lo creo, Señor, y lo declaro, Señor. En el nombre de Jesús. Te bendecimos y vamos un momento, levanta tu voz, bendice al Señor y dile gracias, Padre. Gracias, Jesús, porque eres bueno. Reconoce el nombre del Señor, reconócelo. Reconoce las maravillas del Señor en tu vida. Reconoce el amor tan grande con el cual te ha abrazado. Siéntelo. El Señor hoy nos quiere abrazar y apapachar y decirnos, hijas, aquí estoy. Cierra tu oído a todos esos problemas y aflicción que te están atormentando, te están llenando la cabeza de ruido para no escuchar mi voz. Pero te digo, aquí estoy, hija mía. Yo estoy en control y estoy obrando a tu favor. Gracias, Jesús, porque eres bueno. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús, porque tú nunca fallas, Señor, porque mi corazón está confiado en ti. Nuestro corazón está confiado en ti, Señor. Y en ti tenemos la victoria, Señor. Y en ti las cosas son sí y amén. Y así lo creemos, Señor. Y hoy declaramos que nuestro corazón está confiado delante de ti, Señor, y que sabemos que tú estás en perfecto control de nuestra vida, Señor, y que tú estás obrando en ella, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te bendecimos. Te alabamos, Jesús. Y yo bendigo la palabra del día de hoy, Señor. Gracias te doy por la vida de Ari, Señor. Gracias porque sé que has preparado algo muy especial, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Adelante, Ari. Hola, hermosas mujeres. Buenos días. Es un honor, un privilegio estar el día de hoy aquí con ustedes compartiendo. Y de verdad que me encanta ver que habemos tantas mujeres dispuestas a escuchar la voz de Dios, dispuestas a recibir una palabra de verdad y de vida. Y gracias por estar aquí. Y bueno, pues vamos a iniciar. En esta mañana yo preparé un tema que en mi vida ha sido real, lo he vivido y he aprendido. Yo le titulé a este tema es cómo vivir con gozo en tiempos difíciles. Creo que todos de alguna manera, todas nosotras de alguna manera en algún tiempo hemos vivido, hemos pasado o quizás pasaremos, ¿verdad? Algún tiempo difícil en nuestra vida, ¿verdad? Puede ser en muchas áreas de la economía, por
a lo mejor falta de trabajo, en algún negocio que no ha funcionado, puede ser en el área de la salud, en ese tiempo de pandemia que ha sido tan duro y tan difícil y donde algunos pues han partido con el Señor y ha sido algo muy difícil, ¿verdad? Quizás hemos pasado tiempos difíciles en nuestro matrimonio, ¿no? Todas en algún momento a lo mejor no hay empatía con el amado y hay veces nos dan ganas como de préstame tu pollito, pero pues sí, así es el matrimonio, así es la vida, donde tenemos que enfrentar y vivir estos tiempos. Y bueno, yo les podría decir, bueno, pues vamos a leer Salmo 34, 19 y con esto terminamos, ¿no? A ver, alguien que me ayude, vamos a estar leyendo, les voy a pedir que me ayuden a leer para que sea más interactivo y para que todas podamos participar. Si alguien tiene por ahí Salmo 34, 19 y me ayuda a leerlo, estaría muy bien. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Así es, dice muchas, ¿verdad? Muchas aflicciones. No dice una o no dice cuando seas joven o no dice cuando seas viejita, pero dice muchas. Y dice, de todas ellas nos librará el Señor. Sale, terminamos, vámonos. No. ¿Pudiéramos aferrarnos a ese versículo? Sí. ¿Lo creemos? Sí. Pero cuando estamos en medio de alguna situación y cuando estamos viviendo un tiempo difícil en nuestra vida, decimos, ¿qué hacemos? Y hay veces no sabemos cómo actuar, hay veces no sabemos cómo dejarnos guiar, sobre todo pues los que tienen poco tiempo en el conocimiento de Dios. Yo sé que aquí hay muchas mujeres que tienen mucho tiempo en el Señor y que hemos aprendido de Él, pero hoy vamos a aprender algo diferente. Sí, fíjense, yo busqué qué significa la palabra gozo. Como les digo, el tema se llama ¿Cómo vivir con gozo en tiempos difíciles? Gozo dice que es la intensidad de los sentidos propia de los seres humanos, ya que es una inmensa alegría. Se experimenta al poseer o esperar algún bien. Y hay diferentes grados de gozo. Hay gozo, hay júbilo, hay regocijo y hay alegría. Y es lo que vamos a aprender a utilizar hoy. Esta herramienta que el Señor nos enseña, que el Señor nos da para que podamos pasar estos tiempos difíciles que en algún momento de nuestra vida pues viviremos o que inclusive podemos estar pasando. ¿Sí? Yo les quiero hablar de dos personajes bíblicos que a mí me han enseñado mucho en este tiempo y y vamos a verlos. El primero de ellos es Habacuc. Habacuc significa ceñir, ¿sí? Ceñir o ceñido por Dios. Ceñir significa como que fájate el cinturón. Ceñir significa como abróchate los cinturones y va, dale para adelante, ¿no? Eso es ceñir, ¿no? Y fíjense, lo que Habacuc vivió en su tiempo y las circunstancias que él vivió fueron complejas, ¿sí? A ver si nos suena algo parecido que estemos pasando el día de hoy. En su tiempo había una crisis nacional, ¿sí? Ahí en Judá, en la región. Había injusticias, ¿sí? Todo lo que pasaba ahí, pues obviamente los pobres eran oprimidos, todo el país estaba revuelto y había un colapso en su sistema legal. Y él estaba viviendo una crisis existencial porque él era un profeta de Dios y pues él estaba angustiado por la situación que estaba pasando y bueno, pues no era fácil vivir en ese tiempo, ¿verdad? Igual que ahora. Igual que ahora tenemos crisis nacional, tenemos opresión contra los pobres y tenemos, pues quizá alguna de nosotros esté pasando una crisis personal que a veces pues es difícil enfocarte y es difícil vivir con gozo en este tiempo, es difícil, las circunstancias te agobian, las circunstancias nos rebasan cualquier cosa que podamos estar viviendo, ¿sí? Pero aquí yo quiero hablarles sobre qué hizo Habacuc para poder vivir con gozo, ¿sí? ¿Qué estrategia tomó?
qué decisiones tomó, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero que aprendamos para poderlas aplicar a nuestra vida y a nuestra situación, ¿sí? Primero, Habacuc fijó su mirada en Dios y habló con él. Eso lo podemos ver en el capítulo 1 de Habacuc, porque él le hizo varias preguntas a Dios, ¿sí? Y él le respondió. Solamente les voy a leer aquí el versículo 1-2, donde dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Él habla con Dios, ¿sí? Porque ahí ese versículo está en 3 signos de interrogación. Lo primero que tenemos que hacer nosotros también es hablar con Dios, ¿sí? La mayoría de las veces o muchas ocasiones tendemos a hablar con la amiga, con la vecina, con la comadre, pero tenemos que entender que con el primero que tenemos que hablar de la situación que estamos pasando es con Dios, ¿sí? Y él lo hizo. Y aquí pues vemos claramente cómo Dios le responde. Dios le responde a Habacuc. Podemos leer, alguien que me ayude a leer a Habacuc 2:4, y ahí vamos a ver cómo Dios fortaleció su fe cuando le respondió. ¿Alguien que lo quiera leer? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Vivirá, mas el justo por su fe vivirá. Este versículo lo hemos leído yo creo que todas, y es un versículo que nos anima, ¿no? Habla de nuestra fe. Y aquí vemos cómo Dios está fortaleciendo la fe de Habacuc cuando él le habló, cuando él le preguntó: ¿qué está pasando, Dios? ¿Por qué estamos pasando esto en la nación? Y Dios le responde y le da este versículo: mas el justo por la fe vivirá. Y tú y yo, mujer, hoy estamos entendiendo y creemos que somos mujeres justificadas por la sangre. Así que ese versículo es para ti y para mí. Mas el justo por la fe vivirá. Y saben una cosa, vivirá, esta palabra yo la tengo subrayada aquí en negritas en mi Biblia. Y vivirá es una palabra que tiene mucho sentido, es muy amplia, ¿sí? Ese vivirá significa existir, florecer, estar animado, vivir felizmente, recuperar la salud, respirar, vivir interrumpidamente. Todo eso implica esa palabra que dice vivirá, mas el justo por la fe vivirá, ¿sí? Y tú perdiste la salud y tienes fe, Dios te vivificará. Si tú estás desanimada y crees en este versículo, Él te fortalecerá en fe, ¿sí? Más el justo por la fe vivirá. Toma esta palabra para ti. Toma este versículo para ti y esta palabra vivirá, hazla tuya. Yo soy justa, Señor. Yo estoy justificada y por esa fe que tengo en ti y por lo que creo, por lo que tú haces, por lo que tú eres, viviré. Y eso es una manera de vivir con gozo en tiempos de dificultad, ¿sí? Ok, y también hay otro versículo aquí que quiero mencionar solo en la primera parte. En Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza. Si tú y yo aprendemos a poner nuestra esperanza en Dios, vamos a poder vivir con gozo, ¿sí? Creyendo y teniendo nuestra esperanza en Dios, gozosos en la esperanza, ¿sí? Y aquí Dios nos está enseñando a ver las cosas de otra manera. Cambia nuestra circunstancia y nos fortalece, ¿sale? Aquí Dios fortaleció la fe de Habacuc, pero también el día de hoy está fortaleciendo tu fe y está fortaleciendo mi fe, ¿sí? Otra cosa que hizo Habacuc, lo podemos leer en el versículo 3:16, Habacuc 3:16, si me ayudan a leerlo, por favor. Oí y se a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas.
Y aquí habla un poquito fuerte, ¿verdad? Está duro este versículo, pero yo me quiero enfocar y quiero que tú te enfoques también en la parte que dice, él está sufriendo, él está teniendo temor. Cuando te estremeces por algo es porque estás pasando una situación difícil, ¿no? Pero enfócate donde dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, ¿sí? Otra vez lo repito, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Aquí Habacuc tuvo que aquietar su espíritu, aquietar su mente, aquietar su ser, ¿sí? Y así él puso su esperanza en Dios, como acabamos de leer en Romanos 12, gozosos en la esperanza. Tenemos que aprender, mujeres, que cuando estamos en una situación difícil, tenemos que aquietarnos, ¿sí? Porque eso nos lleva, si no hacemos esto, eso nos lleva a ansiedad, nuestra mente no para, estamos pensando y le estamos dando vueltas y nos lleva más y nos lleva al temor, nos lleva a la angustia y como leímos en este versículo, ¿no? Me estremecí, ¿sí? Pudrición entró en mis huesos porque estamos tan angustiadas, estamos tan preocupadas, estamos tan afanadas que todo eso pasa en nuestro ser. Y aquí Habacuc nos enseña que dice que tenemos que aquietarnos, ¿sí? Aquietar nuestro espíritu, aquietar nuestra mente, aquietar nuestro ser, ¿vale? Y bueno, otra cosa que hizo Habacuc, lo podemos leer muy claramente en los versículos 3, 17 al 19. Aquí vemos claramente cómo él decide alabar, ¿sí? Cuando tú entras en esa quietud, cuando tú entras en esa calma, cuando tú empiezas a concentrar tus pensamientos, empiezas a fijar tu mirada en Dios, cambia todo, ¿sí? Entonces, aquí, ¿alguien me quiere ayudar a leer? Del 17 al 19 del capítulo 3, es la última. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor de mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. En mis alturas me hace andar. Wow. Así es. Nos enfocamos en el versículo 18. Este debe ser el clave para nuestras vidas. Aquí estamos viendo que hay una falta de cosas, ¿verdad? Están teniendo escasez, pero el versículo 18, después de exponer toda su situación delante de Dios, Habacuc dice, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Sí, yo no sé la situación que estamos viviendo cada una, pero definitivamente aquí al alabar cambia toda nuestra perspectiva de las cosas y podemos entonces decir, Señor, yo me alegro. Recuerdo mucho el Salmo de David que dice, alma mía, bendice al Señor, ¿sí? Le dice, a ver, alma de Ariadna, bendice al Señor, ¿sí? En esta hora también aquí Habacuc nos enseña con toda la situación que esté pasando, con toda la situación que esté viviendo, con la angustia que tengo, con el problema que tengo, que mi hijo, que el trabajo, que la economía, que la salud, que lo que sea, mujer, el Señor te dice, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación, ¿sí? Es una decisión, yo me alegraré, yo me gozaré en ti. Tú decides en qué te alegras, tú decides en qué te gozas, tú decides en qué te enfocas. Si te vas a sumergir en el temor, en la angustia, en el desánimo, que lo podemos sentir, sí. ¿Que es válido llorar? Sí. ¿Que podemos tener un tiempo o un momento en donde podamos derramar nuestro corazón delante de Dios? Sí. Llorar y sacar limpia, lava, ¿sí? Sí lo podemos hacer, claro, claro que sí. Pero también el Señor nos dice, no te quedes ahí. Aunque
aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Aunque ande en valle de sombra de muerte, pasaremos un momento, pasaremos un tiempo. Y aquí el tomar esta actitud, el tomar esta herramienta del gozo y la alegría es una decisión propia. Con todo, yo me alegraré. Con todo, yo me gozaré, ¿sí? Y entonces, pues esto es verdaderamente hermoso lo que Habacuc nos enseña en esta situación, ¿sí? Y también en el versículo 19, que ya nos leyó ahorita Marilis, dice, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Aquí claramente el Señor nos enseña cómo tenemos que fijar nuestra mirada en Él y verlo a Él. Porque si fijamos nuestra vista en el problema, ahí nos vamos a atorar, ¿verdad? Pero Él nos dice, ve más arriba, ve más allá, veme a mí. Camina por encima de la situación, camina por encima de lo natural, ve a lo espiritual, ¿sí? Y en mis alturas me hace andar, ¿sí? Hay un eslogan por ahí que dice, el límite es el cielo. Tú decides a qué altura quieres estar. Tú decides qué tan arriba quieres enfocar tu mirada, ¿sí? Y yo te animo y te invito a que en toda situación difícil, a que en todo tiempo difícil, en un momento tomes la decisión de mirar más arriba, de andar en las alturas con el Señor, espiritualmente hablando, ¿verdad? Por supuesto. Fíjense así rápidamente, yo les quiero comentar, hace muchos años cuando mis hijas eran pequeñas, mi esposo se quedó sin trabajo por alguna situación. Y pues es difícil cuando tienes dos niñas pequeñas, ¿no? O sea, ellas no saben si hay para la leche, si hay para la comida, si hay para pagar la renta. En ese tiempo mi esposo puso un negocio y tuvo un accidente, desafortunadamente lo tuvieron que operar. En ese tiempo ya no teníamos cobertura médica, el gasto fue tremendo. Y él se quedó sin trabajo, por decir así, porque el negocio ya no pudo dar, estábamos iniciando el negocio, teníamos un vendedor y a veces pues le dábamos prioridad al pago del vendedor y nosotros, pues Dios tú provees. Y, y fueron 5 meses en donde pasamos de todo. Tuvimos que tomar decisiones fuertes. La camioneta que había sacado para el trabajo la tuve que devolver. Tuvimos que buscar dónde vivir porque donde vivíamos pues ya no nos alcanzaba para la renta. Tuvimos que ir a la escuela para hablar con la administración, el director y exponerle la situación y que si nos apoyaban fue de gran bendición, nos apoyaron, nos esperaron. Y de verdad vimos la mano de Dios supliendo, ¿sí? Hay veces sí, él no trabajó 2 meses y bueno, aguantamos, ¿no? Pero ya el cuarto mes, casi el quinto, ya estábamos, no hasta aquí, hasta acá, ¿no? Así, Dios, auxilio. Y él nunca nos dejó. Y este versículo, por eso se los quise compartir, porque dice, no había leche, no había pan, no había carne, no había pollo, no había huevo, pero el Señor proveía. Y ahí es donde enseñamos a nuestros hijos, en ese tiempo, nuestras hijas, o sea, tampoco les ponemos el panorama a ellas para que sintieran la carga, pero sí les enseñamos, tienen que orar el trabajo de papá, vamos a clamar al Dios vivo y verdadero en quien creemos, ¿no? Y de verdad, había gente que llegaba a mi puerta y me decía, Ari, te traje eso, y me traían 1 kilo de carne, un pollo, y me traían pan, y al otro día, ching, ¿qué le voy a poner a las niñas de lunch? A las 7 de la mañana me estaban tocando, oye, te traje esta fruta, te traje este pan rapidito, así, de verdad. Y llegaba, oye, toma, mira, Dios puso en mi corazón darte esto, ya estaba para el gas, ¿no? Y luego para el internet, porque pues Isaías andaba buscando trabajo en internet y necesitábamos el internet para buscar trabajo. Entonces, y aquí es muy claro, ¿no? Habacuc en ese tiempo decía, el guerra no florece, en las vides no hay fruto, no tengo aceite, los labrados no dan su fruto, ¿no? Y así lo vivió Habacuc, y yo le puedo decir también de esta manera, ¿no? No había frijol, no había fruto, no había aceite, pero Dios proveyó. Dios suplió. Dios nunca, nunca nos dejó ni un solo día sin alimento. Y después Dios le proveyó a un trabajo a mi esposo también
de manera sobrenatural, ¿sí? A un trabajo al cual él no había llamado, le llamaron y lo contrataron. Y fue de gran bendición para nuestras vidas. Así que con todo, dilo tú mejor, dile tú para ti, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Wow, muy bien. Padrísimo, ¿verdad? Aún en medio de las situaciones difíciles podemos gozarnos en el Señor. Otro personaje del cual yo les quiero hablar, que verdaderamente este libro me encanta, es un libro que solo tiene 10 capítulos, es el libro de Esther. ¿Sí? Vamos para allá, busquen Esther. Es un libro muy bonito. Hay una película inclusive bueno, hay varias películas de este libro y tiene mucha enseñanza el libro de Esther. A mí me encanta. Y vamos a ver las circunstancias de Esther, ¿sí? Esther significa estrella y el nombre hebreo es Hadassah, que significa flor de mirto, ¿sí? Y vamos a ver las circunstancias en las cuales vivió Esther. Esther, pues era huérfana, ¿verdad? Como todos sabemos, ella era huérfana, era judía y fue adoptada por su tío Mardoqueo. Si tú te pones a pensar en esta situación en un momento, o sea, piensa en una jovencita, bueno, no especifica de cuándo murieron sus padres, pero a lo mejor murieron cuando era más niña y su tío la adoptó, o a lo mejor anduvo por aquí, por allá, hasta que llegó con el tío, y la adoptó. Entonces, tú te pones a pensar en una situación así, tú dices, y en ese tiempo, pues era una jovencita, por decir así, sin futuro, ¿no? Te pones a pensar qué tantas posibilidades u oportunidades podría llegar a tener Esther, ¿no? Por la situación. Eran cautivos, o sea, eran prisioneros, o sea, pues, eran pobres en teoría, ¿no? Porque pues eran prisioneros ahí en Susa, donde estaban, en Babilonia. Y pues ya cuando creció y pasa todo esto, yo creo que la mayoría hemos leído Esther, y si no, te invito a que lo leas. Son 10 capítulos, yo creo que en una tardecita con un café te los lees, porque es una historia preciosa de la palabra de Dios, viva y real. Ya cuando Esther creció, pues viene el edicto del rey Asuero, en donde anda buscando reina, porque destituye a la reina Basti. Y entonces, en todas las provincias mandan un edicto en donde todas las jóvenes vírgenes solteras sean llevadas al reino. Y dentro de esto, pues le toca a Esther ir para allá. No te pones a pensar en este tiempo y yo me pongo a pensar, tengo 2 hijas jovencitas, bueno, como la mayoría sabe, una tiene 20, otra 17, y que me dijeran, no, pues es que tus hijas se tienen que ir al palacio porque el rey anda buscando esposa, el rey anda buscando esposa, y yo, no, o sea, y no creo que en este tiempo, ¿verdad? Mis hijas muy felices, así como que, o sea, no sabemos la situación que en ese tiempo Esther vivió o pudo haber pensado. Pero bueno, los planes de Dios son perfectos y hay veces no entendemos los propósitos, pero así fue. Entonces a Esther se la llevan al palacio, se la lleva allá a la casa de las doncellas, y ella pues llega ahí. Esas fueron las circunstancias que Esther estaba viviendo, ¿sí? O a lo mejor alguien pudo haber, pues, no sé si Mardoqueo tuvo la visión de pensar, híjole, pues este es el plan de Dios, ¿no? Vámonos, Esther, vete al palacio y allá te va a ir súper bien, no lo sé, pero aquí vemos algo muy importante, ¿sí? Vamos a ver 3 puntos en qué hizo Esther para poder vivir con gozo en medio de sus circunstancias. El primer punto es que Esther fue obediente. Fue obediente y se sujetó a su autoridad, que en este caso era su tío Mardoqueo. Vamos a verlo. ¿Alguien que me ayuda a leer Esther 2:20, por favor? Capítulo 2, versículo 20. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Sí lo vemos claramente. Esther hacía
lo que Mardoqueo le decía, como cuando él la educaba. Sí, eso significa que era una chica que se sujetaba a su autoridad, ¿sí? Y aquí cabe una pregunta que hasta para mí me la hago. ¿Tú te sujetas a tu autoridad en la situación en la que estés, ya sea que eres casada, si eres hija, o si eres una mujer adulta, a lo mejor tienes un jefe, o si eres una mujer sola, a lo mejor tu autoridad es Dios, ¿no? Obviamente tus pastores, o tu líder, si estás sirviendo en algún ministerio, ¿no? Y ella hacía todo lo que su tío le decía. Era una mujer obediente. Era obediente a lo que Dios quería hacer con ella. Porque si era obediente a Mardoqueo, pues era obediente a Dios, ¿no? Porque eran judíos y creían en Dios. Entonces, este es un punto muy importante para nuestras vidas en tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque hay veces nuestro esposo nos dice algo, ¿no? Hay algo, no sé, qué sé yo, a lo mejor un ejemplo sencillo. Hay poco dinero y pues te tienes que enfocar en algo y tú vas y te lo gastas en otra cosa, ¿no? Y tu esposo te dijo, oye, esto que tenemos es para esto, ¿no? Es algo muy sencillo, ¿no? Que tú dices, ay, bueno, pero es que a veces falta el otro, ¿no? Pero ¿qué tanto te sujetas? Aún en las cosas pequeñas, aún en los pequeños detalles, ¿no? Entonces, aquí vemos como Esther fue obediente. Y el ser obediente, como siempre le decíamos a las niñas, el obedecer te trae bendición. Y eso fue lo que pasó con Esther, porque fue obediente y trajo bendición a su vida todo. El segundo punto de lo que hizo Esther fue que aceptó el plan de Dios y puso todo de su parte para hacerlo bien. Leamos el versículo 15, por favor, del 2:15. Cuando le Adelante. llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fíjense aquí como dice claramente, ninguna cosa procuró, sino hacer lo que dijo Hegai, ¿sí? O sea, se afanaba en hacer lo correcto, se afanaba en ser obediente, se afanaba en hacer lo que debía hacer y aceptando el plan de Dios a su vida. Cuando tienes alguna situación difícil en tu vida, ¿tú cómo andas? ¿Cómo es tu condición? ¿Cómo actúas? ¿Sí? Te pones rebelde, nos ponemos necia, nos ponemos rebeldes, nos ponemos ariscas, así como, ¿no? O nos sujetamos y obedecemos y aceptamos el plan de Dios. O nos las pasamos quejando, ¿no? Ay, porque a mí, ay, porque me enfermé, ay, porque esto, ay, porque el otro. Entonces, aquí vemos claramente lo que hizo Esther para poder vivir con gozo. Se sujetó, obedeció y era constante en hacer lo que le decían que hiciera. Y esto, fíjense, la bendición que le trajo. Y ganaba Esther el favor de todos los que le veían. ¿Sí? Cuando tú das un buen testimonio, mujer, te ganas a los que te ven, a los que están a tu alrededor, quizá tu comadre, a tu hija, tu amiga. Bueno, sobre todo a nuestras hijas, les damos testimonio de cómo deben de actuar, de cómo deben de proceder como mujeres que amamos a Dios, ¿no? Y ella ganaba el favor de todos. Y así, con ese, pues, testimonio que cada una de nosotros podamos dar, podemos también ganar gente para que venga a los pies de Cristo, ¿sí? O andas con la vecina diciéndole, no, es que mi marido me pide que haga esto y yo no quiero, me choca, me fastidia, me enoja. ¿Cómo andamos, no? Aceptamos el plan de Dios y nos esforzamos por hacer lo correcto o nos andamos quejando, ¿sí? Bueno, el punto número 3 que hizo Esther para poder vivir con gozo es, hizo una estrategia para salvar a su pueblo, ¿sí? Lo podemos ver en el versículo 16 y 17, por favor. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa
y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. El 17 también, por favor. Entonces fue e hizo conforme todo lo que le mandó Esther. ¿Mm? Ella hizo una estrategia, ¿sí? Y mandó, o sea, le pidió a su tío que por favor oraran, ayunaran por 3 días y que iba, y tomó la decisión de ir delante del rey para poder interceder por el pueblo, porque ya se había levantado un decreto en donde iban a matar a todos los judíos tal fecha, tal día, y descubrieron esta estrategia del enemigo para matar a su pueblo, y ella hizo una estrategia. ¿Y saben algo? Hizo una estrategia para mover todo lo espiritual, ¿sí? Muchas veces queremos que las cosas sean en lo natural, que el problema se resuelva, que el dinero llegue, que la salud se restablezca lo más pronto posible, que el hijo que andaba rebelde pues se alinee, que el problema en el matrimonio se componga. Y sí, obviamente es lo correcto, debemos de desear eso y debemos de querer eso, pero aquí Esther nos enseña que para vivir con gozo hay que hacer una estrategia, y sobre todo una estrategia en lo espiritual, ¿sí? Oró, ayunó, y no solamente ella, sino le pidió al tío que todos los que pudieran lo hicieran. O sea, cuando tienes alguna necesidad, puedes pedir a alguien más que oye, ayúdame a orar, estoy orando y ayunando por esta situación, necesito tu apoyo espiritual, necesito tu fortaleza, hermano, hermana, en Cristo, y vamos a la familia, ¿verdad? Y verdaderamente podemos ver la respuesta de Dios. Yo te pregunto, mujer, ¿estás acostumbrada a poner todas tus situaciones delante de Dios para que el mundo espiritual se mueva? Muchas veces, y yo lo hacía hace mucho tiempo, hasta que lo aprendí, ¿verdad? Primero me quejaba, me pelaba, chillaba, o me peleaba con mi esposo y todo, y ya después oraba, ¿no? Ya después pedía apoyo, ya después, no, eso primero que tenemos que hacer. Mover el mundo espiritual por medio del ayuno y la oración, clamar a Dios para que Él obre y actúe en favor de nosotros conforme a su perfecta voluntad, ¿verdad? No conforme a nuestros caprichos o lo que queremos. Y así lo hizo Esther, hizo esa estrategia. Tú también, cuando tienes alguna situación difícil en tu vida, debes de buscar una estrategia, ¿sí? Aparte de esta, ¿no? O sea, lo primero es lo espiritual. Y aparte de eso, pues, ¿qué más vamos a hacer, no? Si no hay trabajo, a lo mejor emprender un negocio. Si te enfermaste, pues buscar la manera de volver a recuperar la salud por medio de la alimentación, del ejercicio, del tratamiento médico, por supuesto. Hacer lo que tenemos que hacer para, pues, restablecer las cosas, ¿sí? También aquí Esther hizo la estrategia de preparar un banquete. Y ahí, en medio de todo eso, descubrir ante el rey la estrategia del que quería que todo el pueblo muriera, ¿no? De Amán. Y pues nosotros también, en medio de esa estrategia, pues exponer todo delante de Dios y hacer todo para que Él obre a nuestro favor. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que el pueblo pues pudo defenderse, se cambió el edicto, el decreto que el rey había pues hecho por medio de la influencia de Amán, y entre ella y su tío Mardoqueo pues lograron la victoria en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y así tú, en medio de tu situación, cuando mueves el mundo espiritual, Dios te va a responder en lo natural, ¿sí? Les quiero pedir que me ayuden a buscar 3 versículos, ya estamos terminando. Es alguien que me ayude a buscar Romanos 15:13, Juan 16:22 y Gálatas 5:22. Romanos 15:13, Juan 16:22 y Gálatas 5:22.
Estos versículos nos hablan muy claramente del gozo. Y vamos a verlo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así es, ¿ven? Cómo nos habla del gozo, ¿no? Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo. Si tú clamas a Él, si yo clamo a Él, y si creemos en Él nos va a llenar del gozo que necesitamos para poder enfrentar cualquier situación que estemos viviendo. Él nos va a dar la paz, Él nos va a dar la alegría y la fortaleza, ¿sí? Para seguir adelante en cualquier situación. ¿Para qué? Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ok, en Juan 16:22, por favor. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Así es, esta palabra es de Jesús, que le está hablando a sus discípulos, ¿verdad? Y aquí, pues nos dice claramente lo que va a pasar. Aquí nos está anunciando que Él va a volver, que lo vamos a volver a ver y lo que va a pasar. Y eso que va a pasar es que nuestro corazón se va a llenar de gozo. Cuando nosotras tenemos un encuentro con Cristo, nuestro corazón se llena de gozo, ¿no? Bueno, al menos yo recuerdo que así fue, ¿no? Cuando lo conocí y él le invité a vivir a mi vida y en mi corazón, él me llenó de gozo, ¿no? Pero va a haber un regreso real, va a haber vamos a volver a tener un encuentro con él y entonces él nos va a llenar de un gozo diferente, de un gozo especial. Y lo más bonito que dice aquí, y nadie os quitará vuestro gozo. Si tú y yo decidimos encontrarnos con Cristo, Él nos va a dar ese gozo. Y yo pienso que sí, que va a haber un gozo especial cuando nos volvamos a encontrar con Él. Pero yo creo que también al recibir a Cristo, tú ya recibiste un gozo que puedes mantener y debemos mantener para seguir viviendo pues en este mundo que nos toca, en este tiempo que nos toca, ¿no? Entonces, aquí Jesús nos enseña que Él nos puede dar el gozo. Y Gálatas 5:22, por favor. Yo. Sí, adelante. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Claramente vemos que es un fruto. Cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo estar obrando en nuestras vidas, esto se tiene que reflejar en nosotros, ¿sí? Va a brotar. Los frutos, pues brotan, nacen. Tú no vas y le pegas al árbol para que salga el fruto, ¿verdad? No, es algo que da, es algo que pues fluye del árbol, ¿no? De un árbol de manzana, de pera, de lo que quieras. Así en nuestras vidas, ¿no? A lo mejor los golpes de la vida sí nos hacen cambiar un poco, ¿no? ¿Y por qué? Porque decidimos voltear a ver a Dios y todo. Pero cuando permitimos al Espíritu Santo que obre nuestras vidas y transforme nuestras vidas, transforme nuestra mente, nuestro corazón, y salimos de esa manera de vivir que a lo mejor antes teníamos, de queja, de desánimo, de frustración, de estar como gallito de pelea, ¿no? O sea, si me haces te digo, ¿no? Si me pegas te pego, ¿no? Entonces, si cambiamos y le permitimos al Espíritu Santo obrar, estos frutos de los que habla aquí en Gálatas 5:22 van a fluir de nosotros, van a salir de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿sale? Y yo les quiero leer, por último, en Primera de Tesalonicenses 5:16, dice Pablo. Aquí el título de esta parte dice varias exhortaciones. Y exhortar es, yo te animo, exhortar es, mira, fíjate en eso que es bueno para ti. Dice así, está bien cortito este versículo, pero es clave en este tema, dice, estad siempre gozosos. Y esto es un presente continuo. Estad siempre, siempre. Cuando tengas problemas, siempre. Cuando tengas desánimo, siempre. Cuando
falta el dinero y la salud y todo lo demás, siempre. Estar siempre gozosos. Y yo creo que con esto queda más que claro cómo debemos de vivir con gozo en los tiempos difíciles. Les quiero leer esto que escribí por último, que dice: el gozo es un poderoso manantial de fuerza espiritual que nos permite ver la gloria de Dios. Lo repito. El gozo es un poderoso manantial de fuerza espiritual que nos permitirá ver la gloria de Dios. Así que, mujer, espero que como a mí me ha servido, también te sirva a ti el vivir con gozo en medio de las dificultades. Ya aprendimos por medio de Habacuc, ya aprendimos por medio de Esther, cómo vivir con gozo en tiempos de dificultad. Y yo te animo te invito a que oremos en este momento. Cerramos nuestros ojos. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, por darnos revelación, estrategia, armas, Señor, espirituales para vivir nuestro diario vivir, para enfrentar las situaciones en las que nos toca vivir a cada una, Señor, lo que tú permites, Dios, porque somos tus hijas, Señor, y tú tienes cuidado de nosotras, Padre. Gracias, Señor, porque yo sé que en esta hora darás, Señor, llenarás de gozo, esperanza, alegría, regocijo a cualquiera de mis hermanas que están aquí que lo necesiten. Yo lo necesito. Si tú lo necesitas, mujer, yo lo necesito. Necesito de tu gozo, necesito de tu alegría, necesito de tu paz, necesito de tu fortaleza, esa esperanza de saber que tú eres un Dios vivo, verdadero y poderoso, Señor, para enfrentar la situación que estoy pasando. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás con nosotras, que tú eres quien nos sustenta, que estamos en el hueco de la palma de tu mano, Señor, y que, Señor, en ti las cosas son sí y amén, conforme a tu perfecta voluntad. Que tú proveerás dinero si alguna le hace falta, que tú proveerás salud si alguna le hace falta, Señor, porque el justo por la fe vivirá. Y ese vivirá, Señor, es el que tú nos das, que nos vivifica, Señor, que trae esperanza de vida, que trae gozo, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Y no es para andar ahí brincando, ¿verdad? Sino es para que nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón esté en paz y podamos gozarnos en ti y podamos con libertad alabarte, podamos con libertad bendecirte y no vivir en una constante queja y desánimo, Señor, o dolor inclusive, sino vivir gozándonos en el Dios de nuestra salvación, el cual nos vivifica. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu gozo que depositas en el corazón de cada una de estas bellas mujeres. Te bendigo y te alabo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante, pastora. Amén. Pues muchas gracias, Ari. Qué bendición. Estaba leyendo también en Nehemías 8:10. Dice, no estéis tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Qué importante caminar en el gozo de Dios. Y también vino a mi mente en el Salmo 51, cuando David estaba clamando al Señor por ese arrepentimiento del pecado en el que había caído, y dice, vuélveme el gozo de la salvación. O sea, el gozo de Dios, no el gozo de las circunstancias, sino el gozo de Dios sustenta nuestras vidas, ¿verdad? Qué bendición, gracias, Ari, qué rico, qué rica enseñanza, y hay que caminar con este gozo que es mucho más allá que lo natural, es en lo espiritual, es real y es lo que nos fortalece cada día. Adelante, Viri. Pues muchas gracias, pastora. Gracias, Ari. De verdad que el Señor ha puesto un reto delante de nosotras para el día de hoy y es decisión nuestra, como decía ella, es decisión nuestra cómo vivir y cómo enfrentar cada situación de la vida.
y el Señor de verdad nos va a proveer de ese gran gozo, porque el gozo viene del Señor y es nuestra responsabilidad mantenerlo. Así que mujeres, las invito a que lo mantengamos y en el Señor sí se puede. Podemos mantener nuestro gozo en el Señor cuando nuestros ojos están puestos en Él. Y pues muchas gracias por esta bendecida palabra y bueno, pues les quiero dar nada.